Un saludo muy especial para tu vida. En esta ocasión quiero compartirte una palabra que será de mucha bendición para tu vida. La encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 en adelante. Y es un llamado que nos hace la palabra del Señor, es a permanecer en la enseñanza y la escritura, a que permanezcamos fieles en la palabra del Señor. No importa lo que esté pasando. Dice la palabra del Señor de que cómo tiene que ser ese carácter de los hombres en los postreros días, en estos tiempos, cómo tiene que ser el carácter del hombre, el carácter de la mujer, el carácter del joven, el carácter de la joven, el carácter del niño aún. ¿Por qué? Porque vienen tiempos peligrosos. Así que el Señor alerta a su pueblo, alerta a todo aquel que le busca, corrige a todo aquel que le busca. Dice, redarguye a todo aquel que le busca. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mi querido hermano, antes de compartirte este mensaje, yo te pido que tú compartas estos mensajes, que tú te suscribas, porque ahí nos ayudas a que la palabra del Señor siga corriendo y sea de más bendición para todas aquellas personas que están necesitando esta palabra del Señor. Así que puedes compartirlo. No te quedes solo con este mensaje. Compártelo. Y así vas a ser de bendición también. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor. También debes saber esto, le decía Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo te quiero preguntar, en estos días, ¿tú crees que estamos en esos tiempos peligrosos? Pablo le estaba hablando, imagínate cuánto tiempo atrás, de cómo iban a ser esos tiempos. Y dice Pablo, tiempos peligrosos. Así que dice la palabra del Señor, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Imagínate, dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nos da una lista de cómo es que va a ser o cómo es que va a ser esa gente en estos postreros días. Así que sigue diciendo la palabra del Señor, que serán amadoras de sí mismos, o sea, egoístas, avaras, amantes del dinero, soberbios y arrogantes, dice la palabra del Señor, desobedientes a los padres. En estos postreros tiempos hay desobediencia a los padres, crueles, sin amor, amadores de los deleites más que de Dios, dice la palabra del Señor. Así que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán el poder de Dios. Estas palabras es de poner mucho cuidado, porque dice la palabra del Señor de que parecerán, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de Dios. Esto está hablando, esto lleva mucho conocimiento. Esto no se va a dar en las calles, esto se va a dar aún en las iglesias, que tú vas a ver a gente que aparentemente son llenas de piedad, de amor, pero están alejados de Dios, no tienen a Dios. Dice, pero su corazón no estará sometido a Dios. Así que Pablo concluye y nos aconseja esto, evita, dice la palabra del Señor. Cuando tú veas esos ejemplos que te habla en la palabra del Señor, evita. No te quedes esperando, porque te van a dañar. Falsos maestros, sigue diciendo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, dice, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, dice en esta versión. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado. Hasta también las visitas es de tener mucho cuidado. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Solo andan de casa en casa. Y eso es de tener mucho cuidado, mucho discernimiento, mucha sabiduría. Es por eso que todo siervo de Dios tiene que orar al Señor. Orarle de todo corazón. Para que el Espíritu nos dé ese discernimiento y esa sabiduría. Sigue diciendo la palabra. Dice que hace una comparación. Como dos personajes, Janes y Jambres, resistieron a Moisés, dice. Estos eran los magos egipcios que se opusieron a Moisés. Así también estos maestros se oponen a la verdad. Es de tener mucho cuidado. Dice Pablo, le recuerda a Timoteo, y en el verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice, conducta, propósito, le dice, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y persecuciones que he sufrido, y todas me han librado el Señor. Van a venir persecuciones, van a venir todo tipo de persecuciones. Por eso es que Pablo le está aconsejando o le recuerda a Timoteo su enseñanza. Y tú cuando venga algo así, tú recuerda lo que has aprendido. Tienes que aprender a tener fe y a tener paciencia y amor. Y dice longanimidad, que es la constancia. Dice la palabra del Señor que longanimidad es el fruto del Espíritu, que es paciencia, y la perseverancia. Así que
Eso es lo que te aconseja la palabra del Señor. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la palabra del Señor. Así que no te aflijas. Así que no te dé miedo. Así que no te sorprendas porque estás pasando cualquier tipo de dificultad que estés pasando. Que ahora haya dificultad hasta para congregarse. Pero gloria al Señor que existen todos estos medios en el que se te puede publicar, se te puede mandar, se te puede enviar, tú puedes buscar, tú puedes apartar un espacio y escuchar estos mensajes. Porque va a haber tiempo que tú no vas a poder, que tú no vas a poder hacer estos estudios. Así que tú no los vas a poder escuchar. Así que, mi querido hermano, amigo, en esta hora, quiero compartirte qué es lo que la palabra del Señor te aconseja, lo que la palabra del Señor te manda. Y dice pero persiste tú en lo que has aprendido, dice la palabra del Señor en el verso 14. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué hermosa la palabra del Señor. Dice en esta traducción, dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. ¿Y qué sabes que es la verdad? Después de todo, conoces muy bien a quién te lo han enseñado. Dice, tú conoces quién te enseñó esa palabra del Señor. Y dice, recuerda, desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo, dice la palabra del Señor. Desde la niñez has sabido, dice en esta versión, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La palabra del Señor te puede dar esa sabiduría, dice la palabra del Señor. Dice, te puede dar esa sabiduría para la salvación por la fe. La palabra del Señor, dice la palabra que por oír viene la fe. Por leer la palabra del Señor viene la fe. Por escudriñar la palabra del Señor. Tú vas a poder entender que esa salvación solamente puede ser por Cristo Jesús. Así que sigue diciendo la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Wow, esta es una hermosa palabra. Esta es una palabra hermosa de que nos garantiza de que toda esta escritura fue inspirada por Dios. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, había una inspiración de parte de Dios. Porque Dios conoce presente, pasado y futuro. Y Él sabía que esta escritura iba a ser leída por mí y iba a ser oída por ti también. Y tú la puedes leer también. Esta escritura
Ahora nosotros sabemos que esta escritura es inspirada por Dios y es útil, te ayuda, te es útil para enseñar. Dice la palabra del Señor, útil para enseñar. Dice aquí, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Todo evangelista, todo mensajero de la palabra del Señor, todo aquel siervo que Dios pone en su corazón escudriñar las escrituras, orarle a Él y buscar un mensaje para que ese mensaje pueda llegar a ti. Es Dios mismo enseñando para que esa escritura tú la discierna lo que está escrito ahí. Así que sigue diciendo la palabra del Señor, sigue diciendo, para redarguir, dice la palabra del Señor, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. O sea que la palabra del Señor es la lámpara a mis pies, tu palabra, dice la palabra del Señor, y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es que te alumbra para donde tú vayas. Cuando tú te equivocas, te corrige. Dice la palabra del Señor, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor te prepara. La palabra del Señor te forma. La palabra del Señor te instruye para que seas un hombre perfecto, enteramente preparado para todo. Vengan situaciones, seas atacado por el enemigo, poniéndote amistades, poniéndote infinidad de cosas, luchas, pruebas. Tú no te vas a debilitar. Tú vas a tener esa permanencia. Tú vas a estar permanente, lleno de fe, como dice la palabra del Señor. Con esa constancia buscando al Señor. Así que toda esa escritura por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La razón es a fin de que el hombre sea perfecto. Tú quieres alcanzar esa perfección. Pablo le está diciendo a Timoteo, en tiempos de confusión, la única manera de permanecer firmes es aferrarte a la palabra de Dios. ¡Wow! Cuando vengan esos tiempos de confusión para tu vida, cuando vengan esos tiempos de debilitamiento espiritual, cuando vengan esos tiempos en que tu vida tambalee, dice Pablo, la única manera de permanecer firmes es aferrarte a la palabra del Señor. El mensaje central que encontramos en esta palabra que te he compartido en esta noche habrá degradación moral y espiritual en los últimos tiempos. Va a haber muchas cosas y se va a degradar
Van a haber tantas cosas que la sociedad va a hacer y no le va a importar. Habrá religiones falsas, sin verdadera transformación. Iglesias que están solo por algún interés. Dice, habrán maestros engañosos que se oponen a la verdad. Van a ver, dice la palabra del Señor. Eso le decía Pablo a Timoteo. El creyente fiel sufrirá persecución. Dice, la única defensa es permanecer en la Escritura, porque es inspirada por Dios y suficiente. Cuando tú veas que una iglesia salió aquí algo y metieron preso a alguien, o se descubrió esto, ya Pablo lo decía, ya Dios mismo lo decía en su palabra, que eso iba a venir, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Habrá falsas doctrinas de a montones. Por eso es que tú tienes que darle gracias, glorificar al Señor de que tú recibes estos mensajes en donde la palabra de verdad va pura. Como dice Hebreos 4:12, que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos del alma y del espíritu. Pero recuerda una cosa, tú has sido, por creer en Cristo Jesús, esa palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora en tu vida. Y tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él te hizo una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y Él te las hizo nuevas. Y Él no te ha dejado solo. Ha dejado el Espíritu Santo de Él en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nos guíe, para que nos instruya, para lo que nos redarguya, como dice la palabra del Señor, y para que nos corrija. Así que la única defensa es permanecer en la Escritura, porque es inspirada por Dios y es suficiente, dice la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano, amigo, en esta hora, estos tiempos difíciles que estamos pasando, mi consejo y el consejo de parte de Dios es que tú permanezcas en la palabra de Dios, que tú tengas fe. Esto va a pasar. Esto, aunque ahorita parece que cada vez se pone más fuerte, no te preocupes, esto va a pasar. Así que estos tiempos peligrosos, debes saber de que esto viene. Esto decía Pablo, escribe Pablo a Timoteo, de que esto iba a venir. Pero hay un modelo. Pablo recuerda a Timoteo su propia enseñanza, conducta, paciencia y amor. Permanezcamos en eso. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Es por eso que la palabra del Señor nos manda en el verso 4
Te encarezco delante de Dios. Y ese es un llamado para nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra del Señor. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra del Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así que redarguye, dice la palabra del Señor, redarguye. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra del Señor nos manda a que te prediquemos esa palabra, a que te prediquemos esa palabra, a que te pongamos esa palabra. A que se te reprenda, a que se exhorte con toda paciencia y doctrina todo aquel que es un hijo de Dios, todo aquel siervo de Dios que el Señor pone en su corazón, traerte un mensaje de parte de Él. Dios ha sembrado en ese corazón, Dios ha puesto ese amor por las almas, ese amor para que tu vida sea rescatada y no se pierda, para que un día, cuando estemos delante de Dios, Dios pueda verte ahí. Y habrá mucha felicidad porque tú atendiste el llamado de parte de Dios. Tú atendiste ese mensaje de parte de Dios. Así que como dice la Escritura, dice, permanece en la enseñanza y la Escritura. Permanece. Dios te bendiga. Dios te cuide. Hasta la próxima. Comparte estos videos. Compártelos para que más gente sea de bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga.